Bueno, ¿cómo les va? Aquí estamos. Me acomodaba el saco, ¿no? Porque está lindo ya, la temperatura está levantando. Vamos a tener una jornada muy soleada, de acuerdo a lo que decían Sonia y Leo recién. Mañana también, el jueves se viene el agua y el viernes comienza colectividades. La verdad es que siempre noviembre es temporada de lluvia. Noviembre y abril son los meses donde se marca en las estadísticas las mayores cantidades de agua caída. Pero bueno, no se ha modificado, ya no se va a modificar, van por 30 años la fiesta de colectividades, puede haber algún mal momento y enseguida se recupera la situación. Hablando de momentos y de recuperación, uno empieza a ver de qué manera se van a plantear las cuestiones en el futuro, teniendo en cuenta que luego del proceso electoral del domingo 22 de octubre, el gobierno se ha atribuido las facultades de avanzar en una serie de situaciones donde naturalmente hará falta el concurso del Parlamento para tratar de modificar cuestiones que, como decía, están trabajadas desde el punto de vista legislativo, ¿no? El triunfo electoral, insisto, triunfo en términos de ser la primera de las minorías, pero sin alcanzar una mayoría absoluta ni mucho menos, le da chances para buscar alianzas con otros sectores que efectivamente le puedan dar un consenso a una serie de modificaciones que van aparentemente en el mismo sentido. Digo aparentemente porque tampoco hay demasiados detalles en torno de lo que se va a hacer, sino una serie de generalidades que expuso el presidente de la República frente a un grupo de personas que detentan efectivamente poder en la Argentina y que hoy reforzó también con otra serie de vaguedades en una empresa que ha generado una planta nueva en la zona de Pérez, a partir de incluso un trabajo que se había comenzado hace 3 años con asistencia del Estado, digo, antes del gobierno del presidente Macri, que ahora se ve plasmada en esta nueva empresa que va a dar trabajo a muchos obreros. Se presume que pueden llegar a ser 800 en total los puestos de trabajo que se generen de manera directa e indirecta. En buena hora que así sea. La verdad es que cuando uno escucha el discurso, ve, por supuesto, a los mandatarios, a los empresarios, algún grado de optimismo, también tiene el contraste de lo que ocurre en el otro extremo del conurbano rosarino, como es Villa Gobernador Galvez, con la situación de Unilever, donde la empresa no quiere prolongar la conciliación obligatoria, no quiere retrotraer el despido de 65 empleados y especula también con algo que nosotros tampoco sabemos con certeza y que en un rato vamos a estar charlando con un especialista en derecho tributario, en derecho laboral, que es la reforma de las condiciones y las relaciones laborales, ¿no? Había un convenio en su momento relacionado con lo que era el trabajo de los mineros, donde iba por empresa, donde la flexibilización aparecía de hecho, donde ahora en el caso de Unilever las personas vinculadas al gremio de la industria del jabón presumen que puede haber despidos y a la vez retomar a esos despedidos con otras condiciones y otras características. Es decir, como antes esbozábamos, hay una nebulosa sobre algunos aspectos que esperemos empiece a clarificarse. Presumimos que hoy a la tarde, cuando hable el ministro de Economía, Dujovne, y en las próximas jornadas, cuando también el presidente tome contacto con los gobernadores de provincia. Y está el otro tema, que también vamos a estar conversando con un especialista, que es la reforma tributaria. Ya habló el gobernador Lifschitz, también en torno a sus reparos, porque si se bajan ingresos brutos, que es una de las principales fuentes de ingreso económico en la provincia de Santa Fe, él quiere saber de qué manera se podría llegar a compensar eso con un reparto diferente de los tributos nacionales. Una serie, insistimos, de especulaciones, de momento que vamos a tratar de ir avanzando y echando luz sobre esta cuestión. Y la otra es el tema jubilatorio, donde ya hay alguna precisión aún mayor y que vamos a dejar específicamente para mañana, con otro especialista para hablar de la cuestión vinculada a los jubilados, porque me parece que es el de más alto impacto en lo inmediato, porque ya se sabe esto de modificar las 2 actualizaciones anuales, pasarla a trimestrales, o sea 4, y que ya en algunos casos han sacado cuentas de que esto iría muy por detrás de lo que se presume es la pauta inflacionaria para el año que viene y habría una pérdida aproximadamente de 10 puntos en los saberes de los jubilados a la hora de la actualización. De manera tal que hay mucho por charlar, hay mucho por hablar, hay, por supuesto, expectativa en lo que serán luego anuncios oficiales, suponemos nosotros que con mucha más precisión, y lo que derivará necesariamente en un debate parlamentario, porque muchas de estas cosas que estamos hablando están, en algunos casos protegidas y en otros establecidas a partir de leyes que deberían ser modificadas. ¿Cuándo? Probablemente con la composición del nuevo Congreso
en donde el gobierno tiene un mayor número de legisladores y en donde la política de alianzas le podrá permitir seguramente avanzar en alguna de sus pretensiones. Esto, por supuesto, será el tema central de la jornada. Hay otras cuestiones que vamos a estar analizando, si el tiempo nos los permite, vinculadas a cuestiones de la ciudad. Vieron en el noticiero el tema de las concesiones que han caído a partir de probarse fehacientemente que había 5 de los paradores en la zona ribereña de la ciudad enganchados a la luz. Esto, además de rescindir inmediatamente la concesión, garantizar la fuente de trabajo para quienes están allí hasta que se vuelva a conceder la explotación de esos lugares, amerita una investigación que vaya más allá de ver qué empleado o qué empleados de qué sector, si de la municipalidad o de la provincia o un electricista, habían hecho esto. Estos son muchos años, mucho tiempo, mucha infraestructura, mucho cableado nuevo que hubo que hacer allí en ese lugar, como para que nadie se dé cuenta o haga la vista gorda después de tanto tiempo de que estaban enganchados a la luz, ¿no? Quiero decir, esto va a exigir además una tarea de adesentamiento, de otorgar y deslindar responsabilidades para que también, por supuesto, los rosarinos sepamos qué es lo que ha pasado, ¿no? Y por supuesto, como decíamos antes, mantener los lugares, conservar la fuente de trabajo y evitar que de aquí en adelante, como se ha dado a lo largo de casi 40 años, 34 pongamos para la recuperación de la democracia, el tema del régimen de concesiones, ¿no? Para que no haya tanta reiteración de nombres, para que haya un juego un poco más abierto, para que haya mayor transparencia a la hora de las decisiones. Bueno, los invitamos a quedarse con nosotros, ¿eh? Vamos a hacer una pausa y primero vamos a hablar del tema laboral, ¿sí? Del tema de las leyes o de los proyectos o de las iniciativas que ha esbozado el gobierno en torno a un sector que es importante. Ayer el presidente, como dije yo en un discurso bastante amplio y vago, hizo igual algunas consideraciones acerca de la cantidad de gremios que hay, cifra que no es por supuesto la que dijo el presidente, sino que es la tercera parte, reconocidos oficialmente, lo que suponen las cargas, los costos. Bueno, de todo eso hablamos en un rato, enseguida venimos, nos quedamos hasta las 2:15 de la tarde. Bueno, muy bien, nos acompaña el doctor Ferrari, abogado. Cuando uno dice laboralista, ya hay gente que piensa, en la mafia. De la mafia. Exactamente. Es mafioso. Será de la mafia. Menos mal que estamos de traje azul oscurito y no de traje de raya, porque están esos estereotipos también. Tengo ¿no? la camisa de raya. La camisa de raya, ¿no? Bueno, qué simplificaciones, ¿no? Qué situaciones complicadas, ¿no? Cuando esas cosas rápidamente entran en la cabeza de los telespectadores, de los lectores, de los oyentes. Sí, arrancaron con esas y cuestiones. Y la estigmatización es muy, muy fea, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que estamos hablando de un sector del derecho que se ocupa de las cuestiones vinculadas a la relación entre las empresas y los trabajadores, o el Estado y los trabajadores, para tratar de hacer la vida llevadera a los trabajadores y a su vez esa situación mejorar o redundar en las empresas o en el propio Estado, ¿no? Exactamente. El tema es, arrancaron con esa cuestión, es decir, estigmatizando a los abogados laboralistas, a los jueces laborales, etcétera. Fue una estigmatización que fue la avanzada de lo que se proyecta ahora, me parece a mí, porque en realidad con eso, digamos, a ver, la mafia laboral o cualquier mafia que se diga que existe, requiere de otro lado del mostrador. Es como en el caso de la obra pública. Sí, sí. Digamos, parece si que siempre hay un coimero y está preso, hay que ver quiénes son los empresarios que le llevaron la valija. Exactamente. Y deberían estar si presos. Hubiera un abogado laboralista que incumple su mandato, digamos, en realidad lo que tendría que estar preso y tendría que haber, seguramente habría una connivencia con, del con otro lado la que trajo el RT, bolsito. con el empresario, con Sí, inclusive claro. hasta creen decir con los jueces, etcétera. Sí. Necesitarían algo de eso. Es decir, yo conozco por 32 años de profesión a los abogados laboralistas en general. No voy a decir que todos, los conozco a todos, porque no los conozco a todos, hay una cantidad importante, pero yo sé que la mayoría lo ejerce con virtud al ejercicio del derecho, con sus más, sus menos y demás. Sí, por supuesto. Pero, Y con pero definiciones... para que haya una patología es necesario que exista otra parte. No basta con uno solo de las partes. ¿Qué es lo que se viene, esa avanzada? Lo que se viene ¿Qué es lo que se ha esbozado? Yo voy viendo lo que ha pasado en su momento con Vaca Muerta como leading case, la discusión por empresa y no por gremio, no en paritaria colectiva, sino separado. Bueno, me parece que eso es lo que se esboza. Hay varias cosas. Sí. Primero que, como bien dijiste vos en el bloque anterior, por ahora es un esbozo. Claro. De todas maneras, está circulando. A mí me llegó esta mañana un borrador de un proyecto de ley que
supuestamente iría al Congreso. Sí, yo lo recibí también, lo conversé con un legislador del oficialismo y no me lo desmintió. Exacto. Pero bueno, eso está ahí en pañales y demás, pero yo creo yo, que acá hay distintas variantes que van a utilizar básicamente para despojar de derechos a los trabajadores. Ese creo que es el tema central, despojar de derechos a los trabajadores e incumplir con el programa social que establece la Constitución Nacional y con los tratados de derechos humanos que están incorporados a la Constitución Nacional. Van en contra de ello. Creo que eso es el tema central. Y la forma puede ser por ley, si se la habilitan, por decreto de necesidad de urgencia, por acuerdos paritarios, como bien decías vos. Por ejemplo, ahora se estableció uno, que creo que se firmó ayer, si no me equivoco, con el sector lácteo, donde, por ejemplo, ¿qué habilitan a través del convenio colectivo? Habilitan que trabajadores que no son de la planta habitual cumplan sus tareas los fines de semana o los feriados con una paga que no es la paga que se hace al trabajador cuando trabaja un fin de semana o un feriado, es decir, en la ley de contrato de trabajo con un 100% más de su hora extra o un 150% como había en el caso del convenio colectivo del sector lácteo. Es decir, van a contratar trabajadores para esos casos, solamente son trabajadores de segunda y van a cumplir digamos, esas funciones en detrimento de los trabajadores habituales de la empresa. Bien. Eso se lo habilitan por convenio colectivo de trabajo. Eso, como también la polifuncionalidad o la multifuncionalidad, en detrimento de las categorías, que eso, la categoría profesional, es algo que es un trabajo de años de aprendizaje, práctico, teórico, etcétera. Vamos a pasar a un sistema que podría ser de la multifuncionalidad o polifuncionalidad. Eso habilitado por los convenios colectivos. Bien. De todas maneras, tanto en una forma como en otra, con la ley, con el decreto, con la habilitación por convenios colectivos, en general lo que se va a ocurrir o que ocurre es incumplir con esos mandatos constitucionales que yo decía recién, con el principio protectorio de los trabajadores que está establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y con un principio que está en los tratados de derechos humanos, que es el principio de progresividad. ¿Qué significa eso? Siempre hacia adelante, nunca hacia atrás en materia de derechos para los trabajadores. Eso es inderogable para los trabajadores y eso es lo que en realidad se está incumpliendo y creo que es mentira que se va a barrer con la litigiosidad. Creo que va a haber más litigiosidad. Claro. El trabajador ocurre ante los estrados judiciales cuando no tiene otra alternativa. Generalmente cuando es despedido, el trabajador no quiere. Yo tengo una experiencia de 32 años y el trabajador no quiere. El trabajador quiere laburar y después quiere que no haya lío. Exactamente. Y que si tiene que ir le paguen lo que corresponde, porque ese es el otro punto, el tema de la indemnización, que es lo que se viene. Es otro punto. El tema indemnizatorio, por lo que se pudo vislumbrar en ese borrador, es que no incluirían en la base de cálculo. La base de cálculo es un mes de sueldo por cada año de servicio en el tema del despido para los trabajadores del sector privado, ¿no es cierto? Ese lo dice la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 245. Pero ¿cómo se compone también esa remuneración? Bueno, ahora dicen no van a ir los premios, no van a ir los adicionales, no van a ir las horas extras, no va a ir el salario anual complementario, no va a ir nada a incluir eso. Es decir, se va a reducir en definitiva la indemnización. ¿Qué es eso? Es transferencia de ingresos. Claro. Transferencia del sector trabajador al sector empresario. Exactamente. Ahora, por lo que se vio ayer, incluso estaba Daer, que saludó a algunos otros dirigentes sindicales, sonriendo, saludando, protocolarmente, tampoco tenían mucha más información, probablemente sí, más que nosotros. Es probable que la tengan más que nosotros. Claro. Y uno se pregunta cuál es el nivel o el poder, digamos, de resistencia del movimiento obrero organizado, teniendo en cuenta además que uno ve a alguno de esos personajes y mejor defenderse solo. En realidad eso es una manera de decir, ¿no? Porque nunca es mejor defenderse solo, y aún y a pesar de los burócratas sindicales, los corruptos, los que se han enriquecido, los que comparten y tienen esa situación de comensalismo con el poder, es mejor el movimiento obrero organizado que ir por la suya, solo, individualmente, ¿no? Quiero decir, en ese sentido la Argentina tiene, más allá de que uno esté en desacuerdo y demás, desde la época de Perón para acá, una serie de prerrogativas que otros países no lo tienen. Exactamente, sí. Y eso va a depender un poco de la actitud y el grado de combatividad que tenga el movimiento obrero organizado y la correlación de fuerzas, digamos, ¿no? O lo que algunos creen
como que tienen como correlación de fuerza. Creo que hay dos cuestiones. Está la calle por un lado, por decirlo en términos generales, la calle, y también lo que se puede hacer en los términos institucionales, porque creo que también en términos institucionales determinados legisladores que dicen provenir del movimiento obrero o que defienden a los trabajadores y demás, creo que se tendrían que plantar frente a esto. Digamos, está la calle, están los gremios y está lo institucional en el plano del legislativo, me parece a mí. Bien, ahora, para frenar eso, y también estamos los abogados laboralistas para plantear las inconstitucionalidades cuando cuadre. claro, sí, sí. Y en ese sentido, ahí es donde también está la avanzada sobre el Poder Judicial en el fuero laboral. Exactamente. La avanzada ya ocurre en la Justicia Nacional del Trabajo. Recordad el caso de aquellos magistrados de segunda instancia de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que están en Capital Federal, cuando dieron validez al convenio colectivo de trabajo firmado por el sector bancario, que había sido no homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Qué hicieron con esos magistrados? Los llevan a un juicio político, un enjuiciamiento. Ahora, en términos comparativos, o si se quiere, relativos, la provincia de Santa Fe tiene un nivel de litigio, ¿no? De conflicto, de disputa, mayor que el resto del país. Digo porque escuchaba y mientras veía lo de Macri y lo de Pérez, ¿no? Veía también lo que ocurría en Unilever. El intendente Ricci de Villa Gobernador Galvez salió a decir, ojo que no es solamente Unilever, ¿no? Acá hay muchas pequeñas y medianas empresas que están realmente complicadas y comprometidas. Y ha habido, en algunos casos, algunas que han solicitado el procedimiento de crisis, creo que sí, preventivo de crisis. Sí. Exactamente. Y otras que no, y hay algunos que lo saltean directamente. Exactamente, ¿no? Y van directamente al despido y a otra cosa, y directamente no hay a nada eso. que hacer. Yo creo que en esta cuestión me preguntaba si realmente estas cuestiones originan mayor litigiosidad. Puede originarlas justamente determinadas normas y determinadas cuestiones y determinados incumplimientos. Digamos, la litigiosidad no es más ni menos, a veces más, a veces menos, no es una cosa uniforme, y más aún te voy a decir una cosa. Mi experiencia me indica que en épocas de crisis hay menos litigio de los que van a los tribunales, estamos hablando. Claro, no es que no hay conflicto. Sí, hay acuerdos extrajudiciales, se trata de encontrarle la vuelta, cosa es el conflicto digamos. social, ¿no es cierto? El conflicto social que implica, por ejemplo, el despido, etcétera, etcétera. Sí, claro. Pero la litigiosidad en tribunal, lo que se transforma en un expediente. Eso muchas veces, en situaciones de crisis, el trabajador, como yo te decía, se retrae de hacer el reclamo. Más aún, una de las cuestiones que ahora tratarían de introducir es otro tema. El registro de la ART, uno solo en la provincia, que tenga que venirse acá el que tiene un accidente en Vera, por ejemplo. Bueno, ese es un tema que contratar un abogado de la matrícula de acá. Por suerte, nuestra provincia hasta ahora no adhirió a la ley, y yo creo que sería muy malo que así lo haga. Hasta ahora solamente adhirieron Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, por ahora. El presidente le está diciendo adhieran porque si no van a tener tales sanciones y demás, ¿no? Pero espero que no lo hagan, porque justamente es un órgano administrativo que le da facultades jurisdiccionales. La vieja Corte, la Corte no vieja, no tan vieja, la Corte de hace un tiempo, con la otra integración, no con esta, había declarado la inconstitucionalidad de esas comisiones médicas. Claro. Porque, digamos, tiene facultades jurisdiccionales en términos similares a un tribunal, y lo hace pasar al trabajador previamente por ese lugar, y lo que ocurre es una denegación de justicia, digamos, cuando en realidad muchas de esas comisiones médicas, generalmente el 2-3% de las enfermedades profesionales son las que reconocen, el resto no las reconoce, por eso vamos al litigio. Si no iríamos al litigio, justamente. Claro. Sí. Es una de las cuestiones, no tengo ninguna duda. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Vamos a ver si lo que se ha dado como borrador se transforma en proyecto, y el proyecto tiene circulación en el Parlamento. Aún así, me decías vos que hay una posibilidad y hasta probabilidad de que se haga un atajo y haya muchas cosas que vayan por decreto. Los atajos lo vimos hasta en la designación de los ministros de la Corte. Sí. ¿Cómo no se van a animar en este caso? Si le dan los números, seguramente no irán por el atajo. Y si no irán por el atajo, y después verán si después le dan los números de nuevo. Bueno, creo que es así. ¿No sos optimista en lo más mínimo? No soy optimista. Bueno, gracias por haber venido. Gracias a vos. Ha sido muy amable. Nos vamos a la pausa, y cuando volvamos vamos a hablar de lo que se prevé puede llegar a ser la reforma tributaria, que está relacionada con esto, con todo, ¿no? Es un paquete grande que ha en alguna medida esbozado, insisto, con generalidades el presidente en las últimas horas. Ya venimos.
Bueno, muy bien. El otro tema que habíamos anunciado en la apertura, queda para mañana todo el tema previsional, el tema de los jubilados, los ajustes y demás, es el que está relacionado con los impuestos, ¿no? La reforma tributaria, de la que también hay esbozos, borradores, papers dando vuelta. Enrique Nigua es contador y es especialista en estas cuestiones. Y recién mientras estábamos en la pausa me decía que él tiene algún grado de optimismo por algunas cosas que pueden modificarse. Sí. Me gustaría escucharle y no digo que me convenza, ¿no? Pero ver si efectivamente esto se puede transformar en algo mejor en calidad de vida para los ciudadanos, ¿no? Que de eso se trata. En principio, uno puede decir que tenemos un sistema tributario que ya tiene muchos años. Es decir, el optimismo quizá está basado en que esto necesita un cambio sí o sí en algún momento. Tenemos que ver qué contiene estas 276 hojas, que es el proyecto que está guardado bajo 7 llaves hasta que el ministro lo hoy a la tarde, anuncie a la tarde. Va a empezar a decir algo. Y se ha deshojado, como deshojando la margarita, algunas... Sí, lo han tirado como para ir viendo cómo reacciona la opinión pública. Exactamente. Acá hay la primera reacción que se está midiendo el tema de la renta financiera, que en alguna medida lo que se pretende grabar es una vieja discusión si tiene que pagar o no quien gana renta financiera. La realidad es que, para que le quede claro a la gente, la renta financiera hoy paga impuestos a las ganancias en cabeza de las sociedades. O sea, cuando se habla de que no paga, lo que no se aclara cómo paga. Los que no pagan son los individuales y las entidades exentas como mutuales o cooperativas que colocan dinero. Pero una compañía de seguro, para tomar el ejemplo, que coloca sus reservas a plazo fijo, compra bonos, por esa renta paga impuesto a las ganancias. ¿Cómo es en otros lugares del mundo? Que nos interesaría parecernos. Se paga impuesto a las ganancias, a la renta financiera, sobre todo Estados Unidos, que tiene una gran versatilidad. Claro, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una renta global alta en cabeza individual, en la cual se suman conceptos como remuneraciones empresarias y también renta financiera. Por supuesto. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahora se ha puesto en tela de juicio si van a pagar una tasa del 15 o del 5%, si se van a grabar títulos que el Estado mismo emite, porque en última instancia, grabar las LEVAC es un impuesto a la emisión del propio Estado. Sí. Siempre el Estado argentino en los últimos años se negó, ha habido presión de otros sectores opositores a que se grabara, argumentando de que cómo no va a pagar si una persona cuando en un producto, en un negocio, tiene que pagar impuestos, claro, cómo no va a pagar el que especula colocando financieramente. Vamos a ver cómo sale, porque están hablando de mínimos a partir del cual se pagaría. Están hablando también de qué títulos son los que estarían alcanzados o no y si los residentes del exterior pagarían o no. Como es un tema nuevo, porque esto sería una innovación en materia tributaria, va a requerir necesariamente de que esto no solamente se discuta, sino que hay que desmenuzar el contenido de esa parte de la ley que es trascendente la reforma, en ese punto. Pero, por ejemplo, un tema que a mí me parece importante, porque nosotros integramos una comisión de análisis tributario y en su momento a través de la Bolsa de Comercio y otras entidades empresarias de la región centro de Santa Fe, se elaboró un proyecto que ya tiene como 6 años, se llevó a la Cámara de Diputados. Y una de las cosas que planteábamos era que el impuesto a las ganancias se redujera en la medida que la empresa no distribuyera dividendos. La utilidad, claro. Y esa le permitía una autofinanciación que por supuesto iba a ganar, así iba a ahorrar intereses, dejando de pagar impuestos y se capitalizaba y además se financiaba. Bueno, hoy se habla de que la tasa del 35% para las sociedades bajaría en el tiempo al 25%, bajaría 10 puntos en forma gradual, permitiéndose que ese 10% que lo pagaría después el accionista cuando recibe la utilidad, pero en la medida que no lo distribuya se lo ahorra la empresa. Es decir, que si la empresa tuviera un resultado que no le conviene pagar muchos impuestos, puede no distribuir el resultado entre los accionistas y ahorrarse esa cuota de impuestos, pero esa plata después se financia, se autofinancia. Eso funcionó muy bien en Chile. Bachelet lo modificó al sistema, pero funcionó muy bien en Chile porque permitió la capitalización y la autofinanciación de empresas hasta hace unos años. Me parece que eso es un cambio trascendente. Nunca ocurrió que el impuesto a las ganancias, en la forma en que está previsto, permitiera que uno redujera la tasa de impuestos en la medida que no distribuía el resultado. Después se está hablando de que van a revisar exenciones. Eso es un tema importante. Yo sostengo siempre de que algún día hay que ver quiénes pagan y quiénes no pagan. Sí. Y hay que poner en caja a quienes no pagan. Yo digo, no se trata de cazar en el zoológico ni de cazar lo que está fuera del zoológico, como se dice por ahí, pero sí se trata de que los principios de los impuestos en principio, la codicia y la Constitución, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. En la Argentina la igualdad en cuanto al impuesto no existe. Yo no voy a criticar ni juzgar qué sectores no están pagando porque no viene al caso hacer ese análisis hoy, pero me parece que hay que ponerse a ver seriamente si realmente no es necesario rever
todo el tema de exenciones. Y eso lo digo a nivel nacional, con impuesto a las ganancias, lo digo con impuesto al valor agregado, lo digo a nivel provincial, con ingresos brutos, y lo digo también a nivel municipal, con el derecho de registro e inspección. Me gustaría que escucháramos lo que dijo el gobernador en torno a ingresos brutos, porque es uno de los puntos que efectivamente se pueden llegar a ver afectados, Sí, sí. y es una de las columnas vertebrales de la recaudación en la provincia de Santa Fe, ¿no? Exactamente. Esto decía Lipsi a propósito de las versiones que ya circulan en torno a lo que puede llegar a ser la reforma tributaria. Gobernadores a discutir los grandes temas del país. ¿Están dispuestos a un renunciamiento? Porque, por ejemplo, usted el otro día dijo que era imposible reducir el ingresos brutos en la provincia de Santa Fe. ¿En qué medida están dispuestos a provocar, a generar ese renunciamiento que pidió hoy el presidente? Yo lo que planteé es que no es posible en este marco, en este escenario. Obviamente, si hay recomposición también de impuestos nacionales, si hay otro marco de distribución de los recursos entre nación y provincia, lógicamente que las provincias también pueden ceder parte de sus recursos propios. Por eso digo que es un tema que hay que conversarlo en conjunto y que seguramente va a ser la agenda de las próximas reuniones que están planteadas con los gobernadores. Bueno, de entrada es no. Claro. De entrada es no. Así como está, bajar ingresos brutos sin hacer otras cosas, no. La provincia de Santa Fe, como la mayoría de las provincias, tienen calzados sus gastos con impuestos que están ordenados para recaudar. Ingresos brutos es una columna vertebral importante de la recaudación, no solo en Santa Fe, sino de casi todas las provincias. Casi todas las provincias. ¿Qué es lo que pasa con ingresos brutos? Yo digo, vamos a decir, no porque no me cierran los números, pero veamos en qué impacta ingresos brutos. Ingresos brutos es un impuesto en cascada que tiene un efecto muy pernicioso porque es acumulativo. Lo que arranca siendo de una tasa del 4% termina siendo una tasa efectiva enorme porque tiene lo que se llama efecto piramidación. O sea que la tasa que realmente se termina pagando es mucho más que la tasa inicial. ¿Qué es lo que pasa? Como el impuesto está afectando toda la cadena de distribución y comercialización, lo que se pretende es bajar el impacto, porque eso va directamente en el costo argentino. Cuando se habla del costo argentino, ¿qué se dice? Que tenemos impuestos caros, como el impuesto de ingresos brutos, como el impuesto al cheque, que son nocivos. ¿Por qué? Porque impactan directamente sobre el nivel general de precios y hace, de alguna medida, es un integrante, un componente muy fuerte del nivel de precios. Entonces, si yo lo miro desde el punto de las finanzas de Santa Fe, por supuesto que el gobernador y el secretario de Ingresos Públicos van a decir, eso. Ojo. Pero a nivel nacional hay una corriente tendiente a decir, bueno, pero busquemos cómo se compensa. No ¿Y cómo se compensa? Bueno, mi opinión es que esto va a haber una transferencia de impuestos sobre operaciones ordinarias con impuestos patrimoniales. Buenos Aires ya el otro día anunció... un sacudón al inmobiliario. Exactamente. En Santa Fe es muy probable que tengamos, ya se está trabajando para la revisión del impuesto inmobiliario. Hay compensar la baja de ingresos brutos con una suba del inmobiliario. Hay que ver inmobiliario rural, inmobiliario todo. Complejo, porque rural, absoluto. Mucho tiempo y hasta las valuaciones catastrales han sido una joda acá. Bueno, el tema es que, claro, pero hay que pagaba mirar... lo mismo, incluso para después ver cómo se pagaba el agua, tomando el impuesto del catastro, una casa en Boulevard Horario paga más que un departamento, paga lo mismo que un departamento de pasillo en Barrio Belgrano, ¿no? Eso, que hay una distorsión. Por supuesto, hay una distorsión. Que está, digamos, los paliativos son que en las operaciones de compra-venta se le fija un porcentaje del avalúo fiscal para fijar para bajar la escritura y para que no sea tan gravoso. Pero la realidad es que hay un atraso. Ahora, que después va a ser demasiado caro, es probable que hay que analizarlo. Pero, ¿qué quiero decir? La transferencia va a ser irremediable de impuestos a las transacciones. O sea, si se baja ingreso bruto, se sube el inmobiliario. No hay tutía, no es la frazada. Si tira de acá, destapamos las patas. Y hay que ver, hay un impuesto que se llama, un adicional de ingreso bruto pernicioso que se llama impuesto de extraña jurisdicción, que es cobrarle el impuesto a una empresa que está radicada fuera de la provincia de Santa Fe cuando vende en Santa Fe. Por esa venta en Santa Fe, por estar fuera, tiene una tasa adicional, pero una tasa adicional. ¿Y quién se la lleva esa? No, se la lleva la provincia local, pero están aplicando. Pero la Corte Suprema ya falló en el caso Bayer y hay otros casos que dijo que es inconstitucional, porque constituye una barrera, una especie de aduana interior. Claro. Entonces, la provincia dice, yo no puedo dejar de cobrarlo porque tengo calzadas mis finanzas. Lo comprendemos, pero tampoco es cuestión de cobrarlo. Démela esta para que yo deje esta otra. Que, insisto, va a ser lo del inmobiliario. En principio podría ser esa. ¿Hay otra variante? Sí, aumentar la alícuota general para lo que ya están pagando. Que es peor por supuesto es pernicioso porque en definitiva multiplicamos Ahora, el efecto. Igual, es muy difícil. ¿Cuántos años hace que laburan esto en el tema de impuestos? 45. Inventar, recrear, reformular. Porque yo he estudiado muy superficialmente, como decía Bernard Shaw de los periodistas, ¿no? Un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Pero soy egresado del Superior de Comercio. Algunas cosas de economía hemos dado en la facultad después. Sí. Ahora, había impuestos que eran por un ratito, que eran excepcionales, que eran por esa única vez. De emergencia. Y nunca jamás se han modificado. Incluso el impuesto a las ganancias. Ese iba a decir. Bueno, y el IVA.
el otro, el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que paga el que... Es decir, me parece un impuesto que no es, desde el punto de vista de lo que supongo yo le enseña en la facultad, que es el tributo, que pague más lo que tiene más. Esto es una cuestión elemental. No, justamente IVA es regresivo porque el impacto del 21% pega mucho más en el que gana menos que en el que gana Eso más. lo Por que eso digo, se habla de la nunca jamás regresión. nadie No, se por le ocurre supuesto. cambiar eso. No, lo que pasa es que... liberales, conservadores, progresistas, pseudo progresistas, como le quieras llamar, ortodoxo, marxista, keynesiano, de la Escuela de Chicago, nadie tiene un toque para decir, bueno, muchachos, esto cada vez peor. Yo creo que los impuestos en general llegan para quedarse, ¿no? Sí, claro. Y es muy difícil sacarlos porque uno calza, el administrador tributario o las finanzas públicas tienen calzados los ingresos con los gastos. Entonces uno dice, bueno, que haya menos gastos. No, yo creo que el gobierno no puede bajar los gastos, sobre todo hay gastos sociales que no lo puede bajar. No, por supuesto. Entonces, cuando planteamos una reforma, yo creo que esta reforma va a impactar, a mí me parece que va a impactar de la siguiente manera. Intentará bajar costos de empresas para tratar de generar una mayor rentabilidad o competitividad, pero tiene que ampliar la base como para redistribuir en todo el resto del universo de contribuyentes. A mí me parece que la presión fiscal, por lo que se ve, no va a bajar. No va a bajar. No. Hay una cosa, Argentina tiene una presión fiscal de alrededor del 50%, y los argentinos tenemos el Día de Liberación de Impuestos. Vos sabés que es, Pablo, que es a mediados de julio se considera que los trabajadores argentinos empiezan a trabajar para sí mismos, porque de enero a mediados de julio trabajan para el Estado. Así que yo, en cuanto a que vaya a bajar, no soy ahí en ese sentido optimista. Lo que sí soy optimista en los cambios, porque yo empecé a trabajar en la profesión un poco antes de que naciera el impuesto al valor agregado, por eso hablo de los años que llevo. Me parece que tanto ganancias que nacieron juntos como impuesto al valor agregado, porque ganancias reemplazó a réditos, pero arrancaron los dos en el año 74, 75, claro. Yo creo que es como una vieja cámara de autos que está llena de parches. En alguna medida dijimos, el gobierno le dice a uno, mire, tiene demasiados parches, vamos a tener que poner una cámara nueva. Y yo creo que siempre hemos aspirado en los últimos años a que tuviéramos una cámara nueva, un sistema nuevo. No estoy convencido que esto sea nuevo, sí estoy convencido que esto puede significar un cambio. No vamos a ver los efectos ahora. Creo que la gente con respecto al tema tributario tiene que tener muy presente de que uno mira la inmediatez de la recaudación y en algunos casos los impuestos hay que mirarlo con el efecto multiplicador que tiene a futuro. Es decir, yo resigno ingresos hoy, pero si estoy generando mayor actividad, el beneficio lo voy a tener más adelante. Lo que pasa es que todos operamos con la inmediatez de tener beneficio ahora. Sí, y en algunos casos es comprensible, sobre todo de los que tienen menos, de los asalariados y que no quiere que le toquen el sueldo no es ganancia. Bueno, todas esas consignas que en alguna medida se han ido instalando y que además el gobierno en su momento también prometió que iba a haber un cambio. Sí, recordemos que los últimos paros al gobierno de Cristina Kirchner era por impuesto a las ganancias. Por supuesto. ¿Sí? Y eso ahora... Bueno, pero ahí donde lo más importante, Pablo, es que se cobra un impuesto que no tiene ley, que es el impuesto a la inflación. Si lo miramos desde el punto de vista de la ilegitimidad con que se está recaudando impuestos, estamos haciéndole pagar a las empresas y a los trabajadores en relación de dependencia un impuesto a las ganancias solamente por un aumento nominal de su remuneración. El trabajador en relación de dependencia hoy le aumentan el sueldo, no porque le aumentaron porque tenga una jerarquía mayor, sino que lo que hay es una recomposición. Pero esa recomposición le implica pagar más impuestos. ¿Y por qué lo paga ese mayor impuesto? Específicamente y exclusivamente por la inflación. Y las empresas también están pagando impuestos justamente por la inflación. O sea que ahí hay que hacer una corrección, por supuesto. Por un lado se corregirá la inflación. Eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. No daría la sensación que se vaya a corregir. Y yo creo que el efecto de deslizamiento de la alta inflación que tuvimos, la que tenemos por delante por lo menos un par de años más para estabilizar a un dígito razonable, porque veo que el impacto, y encima quedan aumentos de tarifas por delante, quedan ajustes que son importantes que se van a hacer en algún momento y que va a mantener sostenido un nivel de inflación importante. Creo, de todas maneras, hay paliativos, se está hablando de un revalúo también, paralelamente, un revalúo de bienes inmuebles, como para permitir que en el caso de una venta la utilidad impositiva sea mayor. Bueno, vamos a ver, yo creo que todo un esquema nuevo y es muy difícil aventurarse a dar una opinión más que por los trascendidos acerca de qué impacto va a tener, ¿no es cierto? Yo pensaba, esto es bienaventurado lo que opinan sin ver, porque todavía no estamos dando una opinión de trascendidos, de las cosas que de los principales periódicos económicos están tirando porque le han dado a conocer cosas sueltas. Y que me parece que parte de la estrategia también de presentación del tema. Sí, el ensayo error, vamos a ver hasta dónde, probemos, a ver si llega, las reacciones populares. Claro. Sí, hay una cosa que es importante que a los monotributistas le puede resultar de interés y habrá que analizar después si se aplica o no, pero se está previendo que quienes tengan 3 veces el
el monto no sujeto a bienes personales quedarían fuera de monotributo. Es decir, hoy el monto para no pagar bienes personales van a ser 900.000 pesos. 2.700.000 pesos quedaría fuera. O sea que una persona que tiene un patrimonio muy grande no podría ser monotributista si supera 180, 190.000 dólares de patrimonio. Eso también trascendió que se va a aplicar. Así que eso es una noticia importante, que tenemos muchos monotributistas en Rosario para que... Así es. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando esté Duhovne, probablemente lo volvamos a convocar para charlar de estas cosas. Con todo gusto. Hoy a la tarde dicen que Duhovne habla. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Enrique. Bueno, gracias, ha sido muy gracias amable. Bueno, a ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Vamos a volver mañana, como siempre, después de las noticias del mediodía. Ha sido un gusto y hasta entonces. Mañana ya es noviembre. Nada nuevo, nada extraordinario, ningún anuncio, pero ya nos acercamos a fin de año. Chao.